Inició el cese al fuego y se acabó después de más de 40 cohetes, o no sé cuál es el número, más de 50 yo creo, sobre Israel. ¿Qué sigue ahora? ¿Sigue la incursión terrestre? Sí, May, como vos decís, a las 9 de la mañana comenzó un cese de fuego mediado por Egipto. Israel respetó y aceptó el cese de fuego, pero lamentablemente el Hamas lo rechazó. Desde las 9 de la mañana, durante 6 horas, el Hamas lanzó más de 50 cohetes a las ciudades israelíes. Estamos hablando de hasta 150 kilómetros de la franja de Gaza. Y solamente después de 6 horas, Israel volvió a alcanzar posiciones terroristas en la franja de Gaza. Estamos hablando hoy, desde las 9 de la mañana, de más de 123 cohetes que han sido lanzados por el Hamas desde la franja de Gaza, 20 de los cuales fueron interceptados por cúpula de hierro. Nosotros en este momento seguimos y alcanzando posiciones terroristas en la franja de Gaza, principalmente lanzaderos de cohetes, depósitos de cohetes y centros de comando y control, como así también túneles en la franja de Gaza. Lamentablemente se reanudó esta operación por el hecho de que el Hamas rechazó el cese del fuego, y seguiremos haciendo todo para que culmine la agresión hacia nuestra población, tanto en el presente como en los próximos años, porque no puede ser que cada 2 años nos encontremos en una situación como esta frente al Hamas en la franja de Gaza. Pues sí, y para evitar esto de que dentro de 2 años vuelvan a estar en la misma situación, yo he escuchado en la televisión y en la prensa israelí acerca de 3 principales opciones que pudieran derivar de la operación Margen Protector. Escuché, uno, dejar a un Hamas desmilitarizado gobernando Gaza, una propuesta de Michael Oren; invadir Gaza y entregárselo a la autoridad palestina, una opción de Dan Gillerman; y la tercera, retomar Gaza y restablecer el gobierno israelí, que se escuchó de Avigdor Lieberman. ¿Cuáles son las dificultades y las ventajas de cada una para Tzahal? Mira, May, la verdad que estas opciones son opciones un poco más que las están conversando los políticos en este momento. Como vos sabés, Israel es la única democracia del Medio Oriente. Lamentablemente, quizás ese sea gran parte del problema, que somos la única democracia aquí. Y son los políticos, al fin y al cabo, los que van a terminar decidiendo, como así también van a terminar decidiendo si vamos a hacer una incursión por tierra o no. Yo creo que aquí no hay un interés real de volver a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio del cual Israel se desconectó desde el año 2005, ya prácticamente 9 años, y no hay ningún tipo de presencia israelí en la Franja de Gaza desde entonces. Lamentablemente, desde que el Hamas estaba allí, en los últimos 13 años, constantemente estamos recibiendo cohetes, constantemente estamos recibiendo misiles, y definitivamente la situación tiene que cambiar. Hay que cambiar aquel status quo, porque no puede ser que un grupo terrorista como el Hamas tenga contra las cuerdas al 75% de la población israelí. Imagínate tú, May, que que en México hayan 90 millones de personas bajo cohetes. ¿A vos te parece que el gobierno mexicano tomaría algún tipo de acción o se quedaría de brazos cruzados? La cuestión aquí es debilitar radicalmente al Hamas, un grupo que nos está poniendo a mal traer hace tiempo. Cuando nos vamos de la Franja de Gaza no pedimos nada, solamente silencio. Y lo último que hubo aquí fue silencio. Las opciones son opciones que se están manejando a nivel político. Nosotros como militares vamos a acatarlas y hacer nuestro trabajo. Ahora, todo empezó cuando los muchachos fueron secuestrados. ¿Eso fue lo que inició la operación, o fueron lanzamientos de cohetes anteriores? En general en Israel está todo interconectado una cosa con otra, ¿verdad? De hecho, estos últimos días hemos recibido también cohetes y misiles, unos pocos nomás, pero no hay que desdeñarlo, desde Siria, desde el ejército de Sinaí en Egipto y también desde el Líbano. Es decir, las arenas están interconectadas. Yo creo que la conexión principal entre
el secuestro y asesinato de Eyal, Gilad y Naftali. Y esta operación Margen Protector es el hecho que jamás se encuentra por detrás de ambos. Y que quizás otra conexión es el hecho de que jamás, cuando secuestran a los tres chicos, piensa que el efecto sería quizás liberar a prisioneros palestinos de cárceles israelíes. No obstante, lo que sucede es que varios terroristas del Hamas son arrestados en Cisjordania, Judea y Samaria, lo que presiona un poco al Hamas. Es decir, el Hamas no consigue el efecto que pretendía de este tipo de secuestro, por lo cual comienza, unos días nomás después del secuestro, cuando empezamos a arrestar gente en Judea y Samaria, Cisjordania, comienza a tirar cohetes de la Franja de Gaza. Pero en toda la época que buscábamos a los chicos, nosotros les transmitíamos un mensaje muy claro al Hamas, que silencio en la Franja de Gaza iba a ser respondido con silencio. Lamentablemente lo último que hubo en esos días fue silencio, y quizás aquí hay un montón de intereses políticos del Hamas que habría que preguntarle a ellos cuáles son específicamente, que por un lado no mantuvieron el silencio antes de empezar esta operación Margen Protector, y por otro lado tampoco tuvieron la capacidad de aceptar esta tregua mediada por Egipto el día de hoy. Entonces, si ellos cesan de tirar cohetes, ¿ustedes cesan de bombardear o hasta que terminen la operación? Si cesan de tirar cohetes, probablemente Israel deje de alcanzar posiciones terroristas en la Franja de Gaza. Ahora, el cese de tirar cohetes no puede ser un cese cosmético. Nosotros tenemos que infligirle un duro daño a la infraestructura terrorista en Gaza para que esto no vuelva a pasar pasado mañana, o la semana que viene, o dentro de un mes, o dentro de un año, 2 años, como nos viene pasando constantemente. El objetivo acá, al fin y al cabo, es mantener la seguridad de la población civil en Israel, como haría cualquier otro país en el mundo. Y creo aquí, en este lugar, Mike, es muy importante tener en cuenta la diferencia fundamental que hay entre el Hamas e Israel. Mientras Israel utiliza armas para defender a sus civiles, el Hamas utiliza a sus civiles para defender a sus armas. Sí, pero si ellos dejan de tirar cohetes, ¿se detiene eso? Probablemente se detenga, pero no puede ser solamente dejar de tirar cohetes por un ratito. Tiene que haber garantías para que en el futuro no vuelva a pasar esto, como te decía antes. ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué es lo que piden? Porque dentro del cese al fuego nada más dice que se van a detener unos, se van a detener otros, pero no se habla de garantías. Como te digo, son temas que realmente están siendo manejados por las cúpulas políticas y que Egipto también está en la mediación, y al fin y al cabo habría que preguntar a los políticos cuáles serían esas garantías. Pero principalmente garantías que nos den la posibilidad de vivir en silencio. Al fin y al cabo Israel, un país de 66 años, tuvo muchas guerras con muchos países y supo hacer la paz con sus adversarios. Lo vimos en el caso de Egipto, lo vimos en el caso de Jordania, y ahora lamentablemente hay que entender que nos estamos enfrentando a un grupo como el Hamas, que en su constitución dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y también dice que en el artículo 13 que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Las lecturas más extremistas del islamismo tipo Hamas hablan de dos partes en este mundo: Dar el Harb, Dar el Islam, el mundo de la espada, el mundo del Islam. Lo que no es Islam tiene que pasar por la espada. Es decir, Israel, en cierto sentido, para las lecturas más extremistas del Hamas, es un estado infiel, al ser un estado judío. También si fuese un estado cristiano sería un estado infiel, porque aquí tiene que regir la Sharia, la ley islámica, en una lectura muy radical, especial de ella. Las garantías vendrán por el lado de que nos reconozcan la idea del Estado de Israel y que podamos vivir en silencio unos al lado de otros. Eso es lo que queremos, es lo mínimo que podemos recibir, creo yo. Y cuando Israel te decía antes, cuando Israel se desanexiona de la Franja de Gaza en el año 2005, lo hace sin pedir nada más que silencio. Pero lamentablemente tuvimos todo menos silencio. Y si está dentro de su Carta Magna la destrucción del Estado de Israel, ¿tú crees que cambien su Carta Magna para tener, para acabar con el bombardeo israelí?
¿Es como Esa es, una opción em, posible? esa es una gran pregunta, Mai, porque al fin y al cabo el Hamas, y lo vimos muchas veces, es un movimiento cuya ideología es más importante que el propio hecho de ser gobierno en la Franja de Gaza, quizás. Nosotros hemos visto terroristas del Hamas constantemente que la ideología fue más importante que la propia vida, ¿verdad? Que muchas veces la gente se suicidó en pos de perdón, de esta ideología. Entonces, aquí está la pregunta, ¿hasta qué punto es un movimiento pragmático con el que se puede llegar a un entendimiento y hasta qué punto no? Probablemente sí, pero quizás sus brazos armados como Isadim el-Qassam sean los menos pragmáticos y es muy difícil llevarlos a un punto en que tienen que detener totalmente de lanzar sus cohetes. Y nosotros tenemos el derecho, la obligación y hasta el orgullo, diría, de defender a nuestra población como lo haría cualquier otro país en el mundo. Ronnie, ¿hay soldados mexicanos en sus filas? Cuéntanos un Sí, poco algunas de sus aventuras en Tzal. sí, hay un montón de soldados mexicanos en Tzal y de hecho en el último tiempo hay una nota importante en el diario El Universal de México sobre muchos de sus soldados. Como todo, como vos sabés, May, Israel es un crisol de pueblos. Una vez lo dijo muy lindo Jorge Luis Borges, uno de los principales poetas que a mí más me gustan, dijo que lucharás junto a tu hermano cuya cara no has visto nunca. Una sola cosa te prometemos, Tu tu puesto en lugar, la tu puesto batalla. en la batalla, Es, sí me la sé. es Exacto. decir, es decir, aquí son todos hermanos, no importa de qué país vengan, y de un montón de países vienen, y aquí en el momento que estás tirado, haciendo una emboscada quizás en alguno de los límites de Israel, esperando a un terrorista, junto con otro soldado que puede tener otro color de piel, y hasta puede llegar a ser de otra religión, puede llegar a ser un druso, puede llegar a ser un musulmán, puede llegar a ser un beduino, son todos hermanos, la sangre de uno vale igual que la sangre de otro. Mike, volviendo solamente un poquito al tema anterior, Sí, hay una crítica muy grande en la prensa acerca del tema de la cantidad de muertos que hay del lado palestino. Y aquí hay que tener un punto fundamental. Hay un solo bando en este momento que está velando por la seguridad de los civiles, tanto palestinos como israelíes. Y esos son las fuerzas de defensa de Israel. Lamentablemente, el Hamas, un grupo de criminales, un grupo grande de criminales con más de 10.000 cohetes, no tiene el tupé de utilizar a sus civiles, a sus hijos, a sus mujeres como recursos humanos, como escudos humanos, realmente hablando propiamente. Fíjate vos, por ejemplo, que anteayer nosotros lanzamos panfletos al norte de la Franja de Gaza solicitando a la población que evacúe hacia el sur porque de allí estaban lanzando cohetes y queríamos alcanzar esas posiciones para defender a nuestra población. Rápidamente, el portavoz del Hamas va a la televisión en la Franja de Gaza y le dice a la población volver a sus casas, no, hacer caso omiso a lo que dice Israel para hacer escudos humanos, ¿verdad? Para hacer escudos humanos. Y acá vuelve lo que te decía antes. Mientras Israel está utilizando armas para defender a su población, principalmente cúpula de hierro, sistemas antimisiles, el Hamas está utilizando a su población para defender a sus armas. así es. Cuéntanos alguna de las aventuras de los mexicanos en Tzal. Bueno, habría que preguntarle a ellos, o sea, cada uno está en su lugar. Por lo general, digamos, la época aquí en Tzal es una época muy importante porque al fin y al cabo la gente está llegando al país. Por lo tanto, por lo general, una persona cuando llega como un nuevo inmigrante, mi ciudad mío también, uno realmente se siente que es una etapa muy formativa, ¿verdad? Me he encontrado con una chica mexicana, por ejemplo, que se encuentra justamente en el límite con la Franja de Gaza y su cargo es monitorear constantemente qué es lo que pasa del otro lado del límite. Se trata de un cargo de chicas que lo hacen solamente mujeres, porque las mujeres muchas veces tienen más capacidad para prestar atención en una zona fija, mucho más que los hombres. Y me encontré con esa chica, otro mexicano
que era un paramédico en el Comando Centro, un cargo interesante el de paramédico en el Comando Centro, otro mexicano que es un médico en el límite con Siria y trata a muchos de los sirios que vienen a Israel refugiados o en cierto sentido pidiendo ayuda humanitaria. Este médico mexicano tiene una historia en la cual él recibe a estos sirios en el límite mismo con Israel y les da la primera emergencia para luego pasarlo a un hospital dentro de Israel. Y así sucesivamente, como vos debes saber mejor que yo, May, la comunidad mexicana aquí es grande, la Aliada de México es grande aquí en Israel, la comunidad de México es una comunidad grande, importante, la tercera más grande de América Latina, y definitivamente los lazos son fuertes, constantes, en todos los niveles, tanto a nivel de la comunidad judía, a nivel de los estados, a nivel de los ejércitos, a nivel comercial, etcétera, etcétera. Ronnie, en cuanto a la difusión, tú hablaste ahorita de la difusión que ha habido sobre el conflicto. ¿Cómo afecta tu trabajo la difusión de la prensa izquierdista en Israel, como un reciente artículo de Guidón Levy que fue muy criticado acerca de llamando a los pilotos de Israel asesinos? Mira, ¿cómo afecta mi trabajo el artículo de Guidón Levy? Sí, o sea, ¿cómo? Sí, Acá en Israel constantemente, en la Fuerza de Defensa de Israel comprendemos cabalmente que al fin y al cabo es la moral lo que nos hace fuertes, más que la espada, el caballo y el tanque. Aquí atrás mío tengo, por ejemplo, el código ético de la Fuerza de Defensa de Israel, y si leo junto contigo, estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de ejemplo personal, de dignidad a la vida humana, y lo vemos todo el tiempo en este momento en lo que estamos haciendo en Gaza, en la pureza del arma, de la disciplina, del profesionalismo, de la camaradería, de la vocación. Hay aquí un montón de valores sobre los que estamos formados, que de alguna manera todo el tiempo nos estamos mirando al espejo como buenos judíos, como quien dice, todo día es una especie de Yom Kippur, haciendo constantemente, sopesando qué es lo que estamos haciendo, pensándolo exactamente qué es lo que estamos haciendo, y definitivamente no creo que necesitemos a Guidón Levy para que nos venga a dar una brújula a nivel de moral. Es una persona que yo conozco también personalmente, pero obviamente la crítica de afuera es buena, al fin y al cabo la crítica es el motor para mejorar en la vida, ¿no? claro. ¿Qué es la pureza de las armas? La pureza de las armas es saber cuándo abrir fuego. Abrir fuego solamente en el caso de que sea una persona que está involucrada en un caso, que sea una persona que en ese momento está abriendo fuego. Hay aquí todo lo que se llama las reglas para abrir fuego, ¿verdad? Uno antes de abrir fuego primero advierte al que viene al otro lado que lo quiere herir, advierte, ¿verdad? Después tira en el aire, luego puede llegar a tirar los pies siempre y cuando el otro siga avanzando y el soldado se siente agredido o no agredido, perdón, sino que siente un peligro inmediato a su vida. La pureza de las armas es abrir fuego en defensa propia y eso es lo que hacemos constantemente. Rodi, ¿cuál ha sido, tú has respondido a prensa europea, a prensa de América Latina, ¿cuál es la principal inquietud de la gente que te entrevista? Creo que la principal inquietud es la pregunta de cómo puede ser que hay tantos muertos en Gaza y no hay en Israel. Esa es la principal inquietud de la gente. Es la desproporción. La desproporción. Ahora hay que tener en cuenta a este punto que mientras Israel ha invertido en vida años ya, si hablamos en los últimos años, estamos hablando del cúpula de hierro, miles de millones de dólares, investigación y desarrollo, capital humano, etcétera, etcétera, en cúpula de hierro, junto con la instrucción a la población, que es una instrucción muy importante del pasaje lo que es el pasaje de la rutina de la emergencia. En el mismo tiempo que Israel ha invertido en esto, el Hamas ha invertido en desarrollar una maquinaria terrorista formidable en la Franja de Gaza. Es decir, mientras Israel invierte en vida, el Hamas ha invertido en muerte. Y esa es un poco la situación, es un poco la situación que nos ponen estos grupos terroristas que luchan intencionalmente en el centro de la población civil. Este es el terrorismo al que nos estamos enfrentando constantemente.
Hay un uso cínico de nuestra moral, de la moral en México, de la moral en Israel, de la moral, de la moral que tenemos nosotros sobre la importancia de la vida humana, a través digamos, de una canibalización de la población en lo que es la Franja de Gaza. Yo creo, Mike, que nosotros en Israel supimos vivir diferentes épocas de terrorismo, en Israel y en el mundo. Ahora estamos por llegar al aniversario de la AMIA. En los años 80, 70, 80, estábamos hablando de atentados tomando rehenes. Te recuerdo la Olimpiada en Múnich, en el año 1972. Luego la operación Entebbe, también por esos años. En los años 90 y 2000 nos enfrentamos a un terrorismo suicida. Lo vimos en el coche suicida del Hezbollah, ¿verdad? Un terrorista del Hezbollah en la calle Pastar 633, en la sede de la AMIA, allí por el año 1994. Lo vivimos también en los años 2000 aquí con la segunda intifada, que palestinos se explotaban en cafés israelíes y constantemente mataban a civiles israelíes cuando también se inmolaban ellos. En la segunda década de este 2000, yo diría que este es el gran problema. Cuando te tiran un cohete desde un centro de operación civil del adversario hacia un centro de operación civil israelí, utilizando al civil del adversario como un escudo humano y al israelí como carne de cañón. Es difícil que el mundo comprenda eso, es difícil que el mundo entre en la cabeza de cómo piensa el Hamas, de cómo ven esto, y no dicen que hay que hacer aquí dos estados para dos naciones, dicen que aquí hay que liberar Israel de judíos, ¿verdad? Como hablábamos antes del tema del estado infiel. Y Ronnie, por un lado Israel bombardea y por otro lado lleva suministros y atiende heridos. ¿No es un poco contradictorio? No, definitivamente no. Ese es el punto que me gustaría elaborar, o sea, que estoy elaborando, que nosotros queremos maximizar el daño a los terroristas en la Franja de Gaza y minimizarlo a la población civil. Como decís bien vos, estos días hemos facilitado el pasaje de mercancías humanitarias a la Franja de Gaza, incluido más de 5.000 toneladas de comida, principalmente leche, productos lácteos diversos, aceite, carne y todo tipo de productos, millones de litros de combustible, sea gasolina, sea petróleo, sea diésel, y lo hacemos esto desde el pasaje de Kerem Shalom, un pasaje de mercancías en el sur de la Franja de Gaza, aun cuando el pasaje de Kerem Shalom está siendo bombardeado por el propio Hamas. O sea, ¿se entiende la ironía acá o este punto Sí, es una especie claro. de Sí, oxímoron? sí, Una sí. especie de oxímoron esto. Entonces, por otro lado también, ayer el Hamas bombardea la usina eléctrica de Rutenberg en la zona de Ashkelon, dejando, acortando lo que es la electricidad en la Franja de Gaza. Nosotros mismos somos los que le proveemos electricidad a la Franja de Gaza. Aquí no hay un tema con el pueblo palestino. Aquí el enemigo de ninguna manera es el pueblo palestino, tampoco es la autoridad palestina. Aquí el enemigo son los terroristas del Hamas, que serían enemigos de cualquier país del mundo, ¿verdad? Serían enemigos de cualquier país del mundo. Al fin y al cabo, el Estado moderno fue concebido, entre otras cosas, para defender a su población de amenazas externas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, solamente nos queda pues darles el apoyo de Enlace Judío, el apoyo de la comunidad judeo-mexicana que estamos aquí con ustedes, rezando por ustedes, haciendo asbará y tratando de ser sus soldados mediante la pluma. Muchas gracias, Mai, y permitime decirle a la comunidad judía mexicana que pueden estar seguros y pueden ir con la cabeza en alto y orgullosos que estamos en un ejército que, aparte de la Biblia que tiene para luchar es el derecho internacional, y que cada uno de los objetivos que alcanzamos en la Franja de Gaza son legítimos según el derecho internacional, y que cada uno de los objetivos tiene un abogado por detrás que está verificando todo, que el objetivo sea concreto. Estamos haciendo todo, pero absolutamente todo, para maximizar el daño de aquellos que pretenden dañarlos y minimizar el daño de aquellos que no están involucrados. Pues también mandarle a Tzahal toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo, y cuenten con nosotros en lo que quieran. También la organización Libi, a la cual también pertenecemos, pues agradecerles
todo su esfuerzo y también especialmente a ti, Ronnie, que yo sé que has tenido un día bastante duro. El día de hoy no has parado 5 minutos, pues nosotros somos testigos. Muchas felicidades y Kol HaKavod. Muchas gracias, May, y estoy a disposición del público, de la audiencia, en mi Twitter, @Capitán Kaplan, y también en Facebook, Capitán Kaplan. Hasta luego. Hasta luego, bye.